Bienvenidos. Génesis 26, versículo 19 al 22 dice así la palabra de Dios. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. La palabra Esek significa contención. Versículo 21, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna, que significa enemistad. Versículo 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Rehobot significa lugares amplios y espaciosos. Voy a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor, poderosa, y ayúdame a predicarla, Padre, bajo la unción de tu Santo Espíritu, Padre, tocando nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento y haciéndonos ver, Señor, que tú estás en todo. Ayúdanos a ser también, a ser hacedores de tu palabra que tiene poder para cambiar vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que los siervos cavaron y hallaron pozos de aguas vivas. Ahora, para encontrar este tipo de agua viva, no era algo fácil, ¿no? Primero tenías que conocer muy bien la región y segundo, lo que tenías que hacer era cavar profundamente, ¿no? Hasta hallar esta agua, ¿no? Esta agua viva es un agua de manantial, un agua pura, de la mejor calidad. No cualquiera podía tener esa agua. Quiero que me preste atención en eso, ¿no? El agua, por si vos no lo sabías, ¿no? Es vital el agua, ¿viste? Aunque muchas veces a las personas no les gusta tomar agua. ¿Cuántos saben, viste? Tenés que tomar de 2 a 3 litros de agua. ¿Para qué? Para que tu cuerpo esté hidratado. Vos necesitas agua. El agua también es para el uso cotidiano de nosotros, es para que los animales y toda la vegetación que nosotros vemos también necesitan de esta agua que es vital. Ahora, como vemos en la Escritura, ¿no? El encontrar agua en el valle no era una tarea sino más. Como te decía, la persona tenía que conocer muy bien la región, ¿no? Y por un acto de fe vos tenías que empezar a cavar hasta encontrar agua, porque muchas veces hacías el pozo y no encontrabas nada. Entonces tenías que correrte a otro lugar hasta encontrar agua. Ahora, estas personas manejaban mucho ganado. ¿Cuántos saben? No es que ellos encontraban agua para su propia supervivencia, sino tenían que darle agua a sus ganados. Eran personas que sembraban en muchos campos, mucho lugar, entonces necesitaban del agua. Gloria a Dios. Entonces, estas personas, imagínate, cuando cavaban profundamente, ¿no? Ese pozo y encontraban el agua, imagínate la alegría de estas personas, ¿viste? Encontraron el agua y encima no era cualquier agua, era un agua viva, un agua de manantial, una agua pura, donde también te daba, más allá de que vos podías ayudar a tus ganados, a darle el agua a tus personas que están trabajando al lado tuyo, a tu familia. También ese pozo te iba a servir como de referencia para otros ganaderos y otras personas que a lo mejor estaban pasando por una situación de sequía, iban a vos, ¿no? A pedirte agua, pero vos lo cobrabas. O sea, también el agua, ese pozo también te iba a servir como una fuente de ingreso también en la parte monetaria. Entonces, mirá todo lo que hace, ¿no? El hecho de encontrar agua. No era algo así nomás. Era algo importante, ¿no? Pero yo quiero mostrarte esto. En el tiempo de Isaac, cuando él se pone a cavar ese pozo y encontrar agua, era un tiempo que no era nada agradable. Y eso lo vamos a ver en Génesis 26, 1, donde dice la palabra de Dios que en esa época era un tiempo de hambre. Y quiero que escuchen bien eso, un tiempo de hambre. Versículo 1 del capítulo 26 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, ¿no? Que era el rey de los filisteos en Gerar. Versículo 2, y quiero que escuches esto: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré.
habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Quiero que escuches esto porque esta es una promesa de Dios, Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Como vemos, en ese tiempo era un tiempo en el cual ya estaba reinando el hambre. Cuando había hambre era porque no llovía hacía tiempo. Los animales estaban empezando a morir, no podían sembrar. La tierra ya se estaba poniendo prácticamente estéril. Ya estaba el hambre ahí. Obviamente, ¿alguien qué hace cuando se avecina el hambre, cuando se avecina el peligro? Nos vamos a otro lado. Vamos a otro lado. Vamos a otro lado. Y acá está el punto. Isaac sabía que en Egipto había agua y podía pasarla bien en ese momento, pero Dios se le aparece y le dice: no vayas a Egipto, quédate acá en esta tierra donde aparece que está el hambre, porque yo te voy a bendecir. Ahora, ¿cuántas veces nosotros cuando estamos pasando por distintas situaciones en nuestras vidas, donde vemos que no hay ninguna respuesta, nos queremos ir a otro lado? Queremos ir a otro lugar. Acá no vemos la bendición. Acá no vemos que pase algo. Acá no veo la respuesta a mi vida. Cuando Dios te dice: no, quédate en este lugar. Quédate en este lugar. Muchas veces Dios te puso en el lugar como iglesia, donde te plantó. Y si te puso en este lugar es porque Dios va a hacer algo grande. Amén. Lo dice la palabra de Dios, lo dice Isaac. Isaac veía que en todo donde él estaba parado estaba el hambre, ya iba a haber problemas y se quiso mudar a otra región, pero Dios le dijo: no, yo te voy a bendecir en este lugar, porque a tu padre yo le prometí que todo lo que vos ves, ustedes lo van a heredar. Vos tenés una herencia, hermano y hermana, en este lugar que es llamado iglesia. Yo te voy a contar un testimonio. Yo me acuerdo de cuando yo llegué a la casa del alfarero, yo estaba buscando otra iglesia. Yo me había ido de otra iglesia donde estuve 10 años, donde hice todos los niveles de estudio y demás, pero llegó un tiempo en el cual me tuve que ir de ahí porque, no era mi lugar. Yo sentía en mi corazón, ya Dios me había dicho que no era mi lugar. Tuve que hablar con el pastor y el pastor, mirá cómo era de Dios, el pastor me dio la salida, en el buen sentido. Fue una de las pocas personas que me fui de la iglesia abrazando al pastor. Y el pastor me dijo: donde vos vayas, yo voy a hacer una carta de recomendación. Gloria a Dios. Porque la mayoría de los hermanos, la mayoría de la gente que sale de las iglesias se va mal. Se van peleados con el pastor, se van peleados con los hermanos y así un montón de cosas. ¿Cuántos saben eso? Y eso no es bueno para la vida de las personas. Trae maldición eso. Por eso siempre en el lugar donde Dios nos planta tenemos que irnos de la mejor manera. Amén. Eso también nos da una enseñanza. Y me acuerdo que yo estaba buscando iglesia. Ya terminé esta etapa que fue muy dura para mi vida, porque el despedirme de la iglesia donde yo conocí a Cristo no me fue fácil. Ahora venía la otra pregunta: ¿y a dónde voy a ir ahora? ¿Dónde Dios quiere llevarme? Y me acuerdo que estábamos buscando iglesia, fuimos a varias iglesias donde, aparentemente eran buenas iglesias y demás, se predicaba buena palabra de Dios, se sentía la presencia de Dios y demás, pero Dios me decía en mi corazón: este no es tu lugar. Yo podía haber hecho la fácil, podía ir a una iglesia donde iban 500, 1000 personas, era uno más del montón, levantaba la mano, gloria a Dios, escuchaba la prédica y me iba a mi casa y me quedaba de brazos cruzados. Pero el propósito de Dios era otra cosa. ¿Cuántos saben? El propósito de Dios era algo mejor, que yo no lo estaba viendo, pero lo sentía en mi corazón. Entonces Dios me lleva a otro lugar, que justo mi esposa descubre esta iglesia. Estábamos arriba de un colectivo, me acuerdo, y mi iglesia y mi esposa de pasada ve la iglesia: acá hay una iglesia. Vamos a ver, vamos a probar. Y cuando llegamos al otro servicio con mi esposa, me acuerdo que estaba el pastor repartiendo volantes. Yo pensaba que era el ujier, ¿viste?
Claro, yo venía de otra mentalidad de iglesia. El pastor no puede estar repartiendo volantes, ¿viste? Porque el pastor antes era el intocable, el ilustre. No se puede, el pastor no puede repartir volantes. Y me acuerdo que llegamos con mi esposa y yo pensaba que era el Ujiel, le di la mano y cuando me dice, hola, yo soy el pastor, me quedó impactado. ¿Cómo? El pastor repartiendo volantes. Y así, bueno, una serie de cosas que empecé a ver de la sencillez y humildad de ese pastor, que fue mi pastor, que fue el que me pastoreó y me ayudó. Y que gracias a Dios entro en esa iglesia y justo estaba el día de avivamiento, venía un pastor de visita y yo en lo profundo de mi corazón, cuando entro y empieza el servicio, lo primero que yo siempre decía, bueno Dios, si este es el lugar donde vos me vas a plantar, hacémelo saber, Padre, marcame, por favor, dame una palabra. Y ese pastor estaba predicando y en un momento dado dice, el que estaba buscando la casa, quiero decirte que parte de Dios, que esta es tu casa. Gloria a Dios, esa palabra toca mi corazón de una manera profunda, ¿viste? Y fue el comienzo, ¿no? De donde Dios me llevó a otra región, a otro lugar. Y ahí fue todo un proceso que tuve que pasar también. Y gloria a Dios, pasé por ese proceso donde muchas veces los pensamientos me decían, vos tenés que ir a otro lugar. Acá no pasa nada. Anda a otra iglesia. Mirá cómo te tratan. Mirá cómo te hablan. Mirá por qué no sos usado acá. Muchos pensamientos malos, pero no me daba cuenta que esos pensamientos, esas voces eran producto de mis inseguridades, de mis miedos, de mis complejos, de no creerle a Dios, de no confiar en Dios. Y gracias a Dios que Dios puso un hombre, mi pastor, que me ayudó a descubrir la verdad. Y hoy, gracias a Dios, estoy en el mejor lugar, la casa de Dios, ¿no? Cumpliendo su propósito. Por eso muchas veces nosotros cuando vemos situaciones malas, que parece que no pasa nada, va a pasar. Siempre y cuando vos obedezcas a Dios. Vos fíjate una cosa, Isaac no argumentó a Dios, no le dijo, bueno Dios, pará, vos sabés que acá hay hambre. No lo argumentó, no lo cuestionó, no dijo nada en su corazón, sino que confió y obedeció a la palabra de Dios. Mirá lo que dice en el versículo 12 del mismo capítulo, ¿no? De Génesis 26. Mirá lo que pasó por obedecer y confiar a Dios. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra, escuchá, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, gloria a Dios, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Gloria a Dios. Eso pasa cuando nosotros obedecemos a Dios. Va a derramar Dios de su bendición y te va a bendecir, va a fructificar esa tierra que vos pensás que no pasa nada, que está seco, que parece que acá no tirás algo y no hay vida. Donde Dios te dice, donde Dios te plantó, Dios te dice, yo te planté, hijo mía, hija mía, yo voy a hacer grandes cosas en tu vida, te voy a bendecir y te voy a multiplicar. ¿Cuántos creen en esa palabra? Y mirá lo que hizo Isaac. Creció, confió y obedeció y tuvo su recompensa. Ahora, gloria a Dios. Vemos que la bendición de Dios muchas veces no causa ese efecto, ¿no? Nos causa alegría a nosotros, pero no le causa mucha alegría a los que están alrededor de nosotros. ¿Qué le causa? Envidia. Envidia. A lo mejor vos no te das cuenta, ¿no? Pero hay mucha gente que te está observando, como siempre digo, pero hay mucha gente que también tiene envidia. Pero tranquilo, tranquila, tenemos que aprender esto también. Esas personas que te envidian, esas personas que a lo mejor cuando vos empezaste a venir a la iglesia cortaron todo tipo de comunicación con vos, inclusive te criticaron, inclusive te murmuraron en contra tuya. Esas mismas personas son las que necesitan de Dios. ¿Cuántos saben? Amén. Esas mismas personas van a venir a vos y te van a decir, por favor, llévame a la iglesia. Amén. Por favor, orá por mi vida. Por favor, orá por esta situación. Esas mismas personas van a ir a tu casa a golpearte, a decirte, necesito de Dios. Por eso no tenemos que entrar en ese círculo que muchas veces contamina nuestro corazón. ¿Viste? Muchas veces nos hace desviar de lo que Dios nos está mostrando y por el camino donde está llevando, ¿viste? Nos enfocamos más en la gente que nos está envidiando que lo que Dios está haciendo ahora en este tiempo. Y este es el tiempo, ¿no? Que Dios nos llama a cada uno de nosotros a cavar nuestro propio pozo. Dice la palabra de Dios
que versículo 17 en adelante, ¿no?, del capítulo 26 de Génesis, dice: e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó de allí. Claro, porque Abimelech lo echó de su presencia, porque se hizo tan rico, tan poderoso, que el mismo rey temió por su reino. ¿Entendés? Se dio cuenta de que Dios lo bendijo de tal manera que temía él que, bueno, este hombre nos pasa por arriba. No vino sin nada y mirá ahora lo que es. Y le tuvo envidia y lo echó de su lugar. Pero Isaac, ¿qué hace? Versículo 18: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre. Y escucha esto: y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. O sea, taparon los pozos. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Y esta nos trae una enseñanza, ¿no? De que dice que Isaac fue a cavar los pozos que su padre había cavado cuando él estaba en vida. Y esto nos trae una enseñanza, que es esta: cada vez que Abraham tenía un encuentro con nuestro Dios Todopoderoso, Abraham levantaba o un altar o cavaba un pozo. ¿Y esto por qué? Como una señal, como un recordatorio para las generaciones que iban a venir después de él, o sea, sus hijos, sus nietos y sus tataranietos, y así todas las generaciones, para que vieran que él había tenido un encuentro con Dios. Pero también muestra que Abraham fue el que cavó el pozo, ¿no? Que Abraham fue el que pagó un precio. ¿Cuántos saben que el cavar un pozo no es fácil? No sé si alguien hizo un pozo alguna vez. Yo me acuerdo que de chico, ¿no?, cuando íbamos los fines de semana a la zona allá de la Ferrer, todo casa de tierra, era el agua a la bomba, ¿no? Sí. Entonces, bueno, entre los vecinos ayudaban, ¿no?, y para cavar el pozo. Y me acuerdo que, bueno, cavar un pozo era 1,5 metros de diámetro. Ahí está el jefe constructor, que sabe todo, más o menos un pozo de diámetro y de 8 de profundo, 5, 8 metros. Bueno, no era fácil, te llevaba tiempo, horas. Encima éramos varias manos, ¿no? Uno iba a ayudar. O sea, te cuesta hacer un pozo. Cuesta, no era así nomás. Y encontrar agua y preparar todo. Acá Abraham tuvo que cavar él mismo. Y mirá lo que dice la palabra de Dios en Génesis 21. Versículo 24-31, por acá te va a mostrar la escritura de que Abraham cavó su propio pozo. Dice, versículo 24, respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech. Abimelech es el mismo que está acá en lucha contra Isaac. Dice, a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo a Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Amén. Por eso se llamó aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Gloria a Dios. Como vemos, el propio Abraham cavó ese pozo de agua, ¿no? El propio Abraham pagó un precio. El propio Abraham tuvo que esforzarse por pagar ese precio, por hacer ese pozo. A lo mejor vos no te das cuenta, ¿no?, que para que vos estés hoy en la iglesia, otro tuvo que pagar un precio. Gloria a Dios. Otro tuvo que cavar bien profundo. A lo mejor vos no te das cuenta. Hubo personas o una persona donde ayunó, donde se arrodilló, donde derramó lágrimas para que vos seas salvado y salvada. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias a esa persona que cavó un pozo, que le creyó a Dios. Yo voy a orar por esta persona para que sea salva. No sé si ahora, pero sé que va a ser salva de tiempo después. Y gloria a Dios. Hoy estamos acá en la iglesia gracias a esa oración. Amén. Gracias a que alguien cavó un pozo. Hoy, como iglesia hija,
No, gloria a Dios, tenemos que darle agradecimiento a nuestra iglesia madre que también cavó un pozo, amén, donde oraron, donde ayunaron, donde invirtieron de sus ofrendas. Muchos hermanos se negaron de comprarse cosas para ofrendar para la iglesia, para que esta iglesia sea abierta, gloria a Dios. Ellos también cavaron un pozo y hoy nosotros estamos gracias a eso acá, gracias a que ellos pagaron un precio, un costo. Entonces, el hecho de que vos estés acá, no estás perdiendo tiempo. El hecho de que vos estés acá es para que vos escuches esta verdad. Alguien pagó un precio para que vos estés acá. Entonces, cuando vos entendés esa verdad, tu gana de venir a la iglesia cambia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alguien pagó un precio por mí. Alguien pagó un precio por mí. Alguien cavó profundo. Alguien invirtió para que yo esté hoy en la iglesia. Para que yo pueda conocer la verdad de Dios. Y te digo más, ahora vos te va a tocar cavar ese pozo. Tu propio pozo. Para que otro conozca de Dios. Amén. Pueden ser tus hijos, pueden ser tus familiares, pueden ser tus parientes, tus vecinos. Alguien va a conocer a Dios gracias a que vos cavaste un pozo. A que estás cavando profundamente. El cavar profundamente no es nada fácil. ¿Cuántos saben? Ese esfuerzo, te va a doler los brazos, te va a doler las manos y muchas veces le vas a pegar con la pala y la pala se desafila, ¿no? ¿Cuántas veces vas a tener problemas? Muchas veces. Pero el punto es que no tenés que bajar los brazos, tenés que seguir cavando porque el agua está. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? El agua viva está, gloria a Dios. Gracias Jesús, gracias al Señor que nos puso en este lugar para seguir cavando profundamente. Van a venir muchos sedientos. Van a venir muchos sedientos a beber del agua que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este es el pozo que Dios puso en este lugar. Somos nosotros como iglesia, como hermanos y hermanas, unidos, cavando juntamente este pozo para encontrar esa agua, que ya está el agua. Para que otros que tienen sed de Dios vengan y beban esta agua viva, que es Jesús. Gloria a Dios. Entonces vos fijate que en cada iglesia de nuestro compañerismo, la casa del Alfarero, gloria a Dios, están plantados. ¿Por qué? Porque hubo hermanos y hermanas que se sacrificaron, que pagaron un precio, que cavaron profundamente, se negaron muchas cosas y gracias a que ellos ayudaron y ofrendaron, toda casa del alfarero está desparramada por todo el mundo. Son los futuros pozos, ¿no? Donde está el agua de Cristo, donde mucha gente está bebiendo de esa agua. Gloria a Dios. Y eso es lo que nos llama a Dios. No, vos fíjate que Abraham fue el que cavó, ¿no?, profundamente, pagó un precio. Ahora Isaac heredó eso. Y esta es la parte que nosotros tenemos que fijarnos en lo que hizo Isaac. Isaac no se quedó de brazos cruzados. No dijo, bueno, heredé todo esto, es mío, como muchos hacen, ¿viste? Heredamos, no nos costó nada y ahora disfrutar de la vida. ¿Cuántos saben que no es así? Muchas veces tenemos que aprender que nosotros heredamos cosas eternas. Alguien pagó un precio. Pero no es para que vos heredes esas cosas y te quedes de brazos cruzados. Y diga, bueno, alguien, qué bueno que estar así, cómodo, recibí esto, qué lindo, ¿no? Venía a la iglesia. No, no. Dios te salvó y te llamó. Primero, te perdonó, te amó, te dio herencia, pero no para que te quedes de brazos cruzados, sino para que vos también trabajes para la obra. Porque Isaac no solo que heredó todo, sino que también él vio lo que hacía su padre, se puso a trabajar también. Dice la palabra de Dios, como acabamos de ver en versículo 21, que él también sembró. Se tomó el trabajo de sembrar, se tomó el trabajo de buscar el pozo, se tomó el trabajo, ¿no?, de buscar esa agua que necesitaba. Obedeció a Dios, confió en Dios. O sea, era un hombre que trabajaba. No era un hombre que, bueno, heredé todo esto de mi padre y voy a vivir la vida fácil y cómoda. No, se puso a trabajar también. Me imagino, ¿no?, en esas charlas que habrá tenido con su padre Abraham,
¿no? Esas charlas familiares junto con su mamá, inclusive le han contado el testimonio milagroso. Mirá, Isaac, no te esperamos, pero yo fui papá a los 100 años, gloria a Dios. ¿Cuánto? ¿Te imaginas esa charla? Papá, la verdad que me tuviste a los 100 años, una cosa imposible. Y mamá tenía 90 años, la verdad que esto es Dios acá. Y él habrá visto todos esos milagros. Él vio cómo trabajaba su padre. Él vio la fidelidad que tenía de Abraham hacia Dios. Él vio esa relación, ¿no? ¿Y él qué hizo, Isaac? ¿Qué hizo Isaac? Siguió por esa línea de trabajo, siguió por esa línea de fidelidad. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tu testimonio está siendo impactado, amén. Tu testimonio va a impactar a otras personas, pero siempre y cuando vos te permanezcas, ¿no? Siendo fiel a Dios, trabajando con Dios, dejando que Dios cabe profundo en tu corazón. Porque a la larga o a la corta vas a tocar a otras vidas, vas a tocar a tus hijos. Vas a tocar a esa persona que a lo mejor para vos es imposible que conozca de Dios, pero esa persona va a ser impactada por tu testimonio. Acá Isaac siguió el testimonio de su padre, ¿no? En la fidelidad y en el trabajo que él hacía a Abraham todos los días de su vida, sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Pero vemos que Isaac necesitaba cavar su propio pozo. Gloria a Dios, dice que cuando, en el versículo 19, cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, ¿no? Los pastores de Gerar se pusieron a pelear con los pastores de Isaac. Ahora, Isaac no se puso a argumentar, no, este pozo lo cavó mi padre, así que me pertenece a mí. ¿Sabe lo que hizo Isaac? Está bien, quédense con el pozo. Yo no tengo tiempo para pelear. Se fue a otro lugar. Y dice la palabra de Dios que abrieron otro pozo, ¿no? Y en el cual también le buscaron pleito, le buscaron conflicto y le puso su nombre Signa, significa enemistad. Tampoco se quedó Isaac ahí argumentando, bueno, este pozo también lo abrió mi padre, yo ahí también me pertenece a mí. No, se fue a otro lugar. Y esto nos da también una enseñanza a nosotros. Nosotros no estamos para pelearnos, ¿cuántos saben? Mucha gente te va a buscar pelea, mucha gente te va a buscar que te riñas, que te enojes, discusiones. Nosotros no estamos para eso. Vamos a dejarlo, vamos a otro lugar, ¿no? Vamos a cavar nosotros estamos para cavar nuestro propio pozo. Vos fíjate que en el versículo 22 dice que se apartó de allí y abrió otro pozo. Y esto significa que Isaac empezó a cavar su propio pozo. Él necesitaba, como te dije, no tener un encuentro especial con su Dios. Él necesitaba esforzarse él mismo para cavar su propio pozo, ¿no? Para encontrar la propia agua que él necesitaba. Por eso es que cuando él hace eso, Dios lo bendice y deja que se encuentre esa agua. Porque mira lo que dice el versículo 23. Dice: y de allí subió a Berseba, y versículo 24 dice: le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Versículo 25, y escucha esto: y edificó allí un altar, dice, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué hace esto Isaac? Porque lo vio de su padre. Ahora le tocaba a él tener su propio pozo, su propio encuentro con Dios, donde ese pozo iba a servir de señal para otras vidas. Mi padre y mi abuelo se encontraron con Dios, gloria a Dios. El día de mañana, vos no te das cuenta ahora, pero el día de mañana, alguno de tus parientes, alguno de tus nietos, alguno de tus sobrinos, alguno de tus amigos va a decir: gracias a Dios que mi tía, que mi tío, que mi abuelo, que mi papá iban a la iglesia. Porque gracias a ellos que pagaron un precio, hoy yo estoy acá en la iglesia, conozco la salvación, veo el milagro de Dios en mi vida, soy bendecido, soy multiplicado, soy fructificado, y la gente viene a mí, gloria a Dios, porque alguien pagó un precio, alguien cavó ese pozo, gloria a Dios. Por eso el Señor en esta mañana nos enseña a nosotros y nos anima a que empecemos a cavar ese pozo, de que no lo vas a hacer en vano, de que vas a encontrar esa agua, ese manantial de aguas vivas que es Jesús. Amén.
Jesús. Gloria a Dios. Él es el que hace el milagro. Él es el que está esperando que vos empieces a cavar el pozo. Vos fíjate algo, ¿no? El agua no va a ir a vos. ¿Cuántos saben? No. Ayer cuando me fui al baño, ¿no? A lavarme las manos, abría la canilla y me acordaba de las prédicas, porque siempre trato de... Y qué fácil, ¿no? Abrir la canilla y sale el agua. Pero a su vez me remontaba a la antigüedad, lo que ellos tuvieron que hacer para tener un poco de agua, hermano y hermana. Lo que tuvieron que cavar. No era una tierra húmeda fácil, era roca, piedra. Había que darle con pico, pala, no sé en esa época, algo contundente y mucha fuerza, mucha determinación, mucha perseverancia y encima un acto de fe. Porque tenía que estar el agua ahí, porque muchas veces cavaba 10, 20 metros de profundidad y el agua. Días, semanas de esfuerzo para ir a otro lugar y así. Pero gloria a Dios, ellos encontraron el agua. Dios va a hacer que vos caves profundo, ¿no? Que pongas de tu esfuerzo, pero vas a encontrar el agua siempre y cuando vos estés determinado y sigas confiando. Dios, no veo nada, veo que todo está mal, veo que acá estamos en sequía, pero yo voy a seguir cavando profundamente hasta encontrar el agua, hasta encontrar el manantial y que esa agua traiga la hidratación que necesito, el agua viva, Padre Santo, en mi vida y en mis hijos, que este pozo sea de señal, Padre Santo, y testimonio para las generaciones que vienen después de mí, para que digan: hay un hombre que pagó un precio, hay un hombre que cavó profundo, hay un hombre que encontró a Cristo y gracias a ellos yo estoy acá en la iglesia. ¡Gloria a Dios! Gracias, Jesús. Ese es el Dios que nosotros adoramos, que alabamos al Señor. Y este pozo que cavó, y ya termino, ¿no? Que cavó Isaac, lo hereda Jacob. ¿Cuántos conocen a Jacob? Amén. Los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Pero Jacob era engañador, suplantador, dice la palabra de Dios. Era un mentiroso, pero Dios lo amaba. Dice que amaba más a Jacob que a Esaú. ¿Por qué a Esaú no lo quería Dios? Porque Esaú era el mayor, ¿no?, de los hijos, y como hijo mayor iba a heredar todas las bendiciones de Dios. Y Esaú rechazó las bendiciones de Dios por un plato de comida. Rechazó la bendición de Dios, entonces Dios lo desechó y eligió a Jacob. Pero Jacob era mentiroso. ¿Viste? Así todo Dios lo ama. Pero Jacob, en esa vida de mentira, de engaño, de escapar siempre, ¿no?, por la tangente, por hacer siempre lo que él quería, él tuvo que tener un encuentro especial con Dios para cambiar esa personalidad. Y lo dice en Génesis 32, y lo vamos a leer. Sí, gloria a Dios, tengo tiempo. Génesis 32, versículo 23 en adelante. Dice la palabra de Dios: lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo. Escuchá. Y así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cuando este hombre Jacob tiene un encuentro con el ángel de Dios, un encuentro que él tenía que tener, se ponen a pelear, se ponen a batallar los dos. Y dice que batallaron por mucho tiempo hasta rayar el alba. Y cuando el ángel veía que no lo soltaba Jacob, le toca el costado, ¿no? Le saca el tendón prácticamente del lugar. Ese es el tendón. Ese tendón es uno de los tendones más fuertes que tenemos en nuestro cuerpo, donde nos permite estabilidad, pero cuando se sale del lugar ya empezás a cojear. Entonces así todo no lo soltaba
Jacob, ¿no? Estando ya herido así, no lo soltaba. Y él decía, bendíceme. Y el ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? Jacob. No se te dirá más Jacob, sino Israel. Que Israel significa príncipe con Dios. Jacob significa mentiroso. Ya no te vas a hacer más mentiroso. Ahora vos sos un príncipe con Dios, porque has luchado. Y muchas veces cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, vamos a tener que luchar. Vamos a tener que luchar. Y Dios nos va a llevar a un lugar nos va digamos, como a encerrarnos, ¿no? Para que no nos escapemos más de la presencia de Dios y reconozcamos a Dios, ¿no? Digamos, Dios, hasta acá llegué, ayúdame, quiero cambiar, quiero sacar toda esta mentira de mi vida, quiero sacar toda esta realidad engañosa de mi vida, quiero sacarme toda esta religiosidad de mi mente, ahora quiero ser un hijo tuyo, quiero ver las cosas como tú ves, quiero hacer las cosas bien. Y Dios cambia tu nombre. Y dice que cuando Jacob fue cambiado, en ese momento él levanta un pozo, cava un pozo, ¿no? De agua. Que tiempo después, en ese mismo pozo, vamos a Juan 4, se encuentra el Señor Jesús con la mujer samaritana. Acordate que yo te dije que cada vez que estas personas tenían un encuentro con Dios, levantaban un altar o cavaban un pozo, en señal y recordatorio de que ellos mismos habían tenido un encuentro con Dios. Y dice en el versículo 4 en adelante del capítulo Juan, dice: y le era necesario pasar por Samaria. Está hablando de Jesús. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. ¿Escuchaste? A la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. ¿Escuchaste? Y estaba allí el pozo de Jacob, ahí donde había tenido un encuentro con Dios, Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Escuchaste? ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será de él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué te quiero decir? Jacob tuvo un encuentro con Dios, tuvo que ser cambiado, cava un pozo que después de años después, siglos después, el mismo Jesús va a ese pozo, donde él mismo tuvo un encuentro con Jacob. Se encuentra con esta mujer samaritana, ¿no? Buscando agua, y se encuentra con Dios. Y que el mismo Dios le dice: si conocieras el don de Dios, que significa el regalo de Dios, don significa regalo, si conocieras el regalo de Dios. Y esa pregunta nos hace a nosotros también. Si conocieras el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le dirías: no, Señor, dame vos de beber a mí. Yo necesito de vos.
Yo necesito de ti, Señor, de esa agua viva, de ese manantial que traiga la hidratación que necesito en cada área de mi vida, que no vivir más en sed, que no sea una persona sedienta, que no sea una persona insegura, que no sea una persona llena de tinieblas, al contrario, lleno de tu vigor y tu fuerza, Padre Santo. Oh bendito Dios, que yo ayúdame, Padre Santo, a cavar ese pozo, a seguir cavando, a encontrar esa agua, ese manantial que eres tú, Jesús. Oh bendito Dios, para no tener sed jamás. A lo mejor vos no te das cuenta, pero el pozo que vas a empezar a cavar hoy, o a lo mejor empezaste a cavar y lo dejaste, lo abandonaste, lo dejaste por la mitad porque ya no aguantabas más, ya no tenías más fuerza, ya vos mismo pensabas, bueno, pero acá no hay agua. Pero Dios te dice, seguí cavando, porque vas a encontrar el agua. Seguí cavando, no bajes los brazos, seguí cavando, gloria a Dios. Dice que ese pozo no se va a quedar en el olvido. Tus hijos lo van a ver. Va a ser de testimonio para las generaciones futuras. Gloria a Dios. Porque vos fíjate que Jesús va a ese pozo, como diciendo, ¿ves? Lo que hizo Jacob no fue mal. Yo estoy acá. Yo estoy acá. Gloria a Dios. Entonces, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Cuándo escucharon esa frase? Hoy empezá a cavar ese pozo profundo, teniendo la seguridad, teniendo la certeza de que vas a encontrar esa agua, ese manantial de agua viva. Amén. Para que no solo lo bebas vos, sino tus hijos, tus familias y las generaciones futuras. Esta iglesia, amén, está cavando profundo, para encontrar el agua viva que es Jesús, porque ya está Jesús acá. Ahora tienen que venir ¿quién? Los que están sedientos, los que no conocen de Jesús, que vengan a beber esa agua viva que es Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Inclina tu rostro. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra.